Bienvenido, pastor. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Dios le bendiga. Muy buenas noches, mis amigos y hermanos. ¿Cómo están hoy? Eso es. ¿Y cómo se sienten con su segundo nombre desde el domingo para acá? Sí, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, hermanos, que puedo mirar el gozo, la alegría de los bienaventurados, porque si decimos que somos bienaventurados, pero eso no se refleja en el rostro, no hay congruencia, ¿verdad? Y la verdad, querido hermano, es que el Evangelio es algo precioso. Y lamentamos mucho que algunos que no son cristianos, pero que han estado cerca de los cristianos, digan, el cristianismo es precioso, el problema son los cristianos. Eso lo han dicho personas en su momento muy reconocidas, ¿no? Pero que profesaban otro tipo de religión. Y veían hacia el interior del cristianismo, me refiero hacia el liderazgo, hacia las instituciones, la iglesia misma y la religión como un todo. Claro, nosotros somos parte dentro de la religión cristiana. Como iglesia que somos, tenemos pues características distintivas que procuramos, y a mí me gusta mucho cuando voy a dar los estudios de la Biblia a las personas en los hogares. Le digo, mire, yo soy un instrumento aquí para compartirle el estudio de la palabra de Dios, pero vamos a estudiar cada tema, lo vamos a estudiar con la Biblia en la mano. Si vamos a estudiar el tema del perdón, dice lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Si vamos a estudiar sobre el tema de el bautismo, lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, es lo que la Biblia enseña. Y cuando nosotros basamos en la palabra de Dios todo aquello que enseñamos, hermanos, estamos siendo leales al plan de Dios y estamos cumpliendo con su voluntad. Y esta semana yo me he gozado, de verdad soy un bienaventurado junto a ustedes por lo que estamos estudiando juntos, porque antes de que ustedes lo estudien, pues lo tengo que estudiar. Tengo que pasar tiempo leyendo y profundizando en la palabra, y eso es una gran bendición para mí. Es una gran bendición para mí. Como le comenté en su momento al pastor, y luego también me parece que en la primera noche lo dije, esta es una serie que no había predicado, así que es algo nuevo también para mí, poder mirar estas enseñanzas de las bienaventuranzas en el Apocalipsis con esta nueva visión, aun cuando ya las conocíamos, las habíamos visto, pero compartirlas en una serie es una gran satisfacción y bendición para mi vida. Y amigos y hermanos, vamos a entrar en el asunto de los obsequios, porque algunos seguramente han estado estudiosos, ¿verdad? ¿Sí? Espero que sí. Vamos a ver cómo nos va. Ok, ¿qué les parece si miramos en Apocalipsis y les pregunto acerca de las bodas del Cordero, los bienaventurados que tienen acceso a las bodas del Cordero? Dígame, ¿quiénes son los que accesan a la cena de las bodas del Cordero? A ver, mi hermano. Los que sí son llamados, pero son escogidos porque se colocan el manto. Muy bien, hermano, venga, le voy a obsequiar un disco. Y ayer supe que mi hermano es paisano, veracruzano. Eso. Muy bien. Otra pregunta.
En la parábola que Jesús narrara para describir el acceso justamente al reino de los cielos, en la ilustración de la boda, Él le dice finalmente a sus siervos, el rey le dice a sus siervos que vayan en busca de personas, ya que otros han rechazado. ¿A quiénes son a los que van a buscar? ¿Alguien recuerda? A ver, no vi la mano, solo escuché voces. A los buenos y malos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Sí, venga, hermano. Buenos y malos, porque casi siempre nosotros decimos, no, es que el Señor va a llamar, va a buscar solamente a los buenos, no. Él llama a buenos y a malos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta podemos hacer? A ver, también hablábamos de la iglesia, porque, gracias, mijita, porque decíamos de que nosotros como iglesia, un todo, estamos siendo o seremos la novia, ¿verdad? Ataviada, sin mancha, sin arruga. Pero individualmente, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Los invitados. ¿Quién lo dijo? Hermano, venga, venga. Sí. Los invitados. Por fin. Mire. Bueno, hasta ahí llegamos hoy. ¿Ok? Felicidades. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos en esta quinta noche que estamos juntos para estudiar la Santa Biblia. En el libro de Apocalipsis, con estos temas tan exhortadores, reveladores y esperanzadores también, Señor, porque nos presentan, además de una verdad fresca y presente, también una oportunidad para analizarnos y mirar la gran necesidad que tenemos de afianzarnos en la fe y de ser hombres y mujeres que vivamos con esperanza segura, porque quien nos ha dado esta palabra es fiel y es verdadero. Así que, Señor, nos hemos gozado y queremos que esta noche también tu Espíritu Santo haga una obra fecunda en nuestras mentes y corazones y podamos experimentar ese encuentro con tu santa palabra, pero más que eso también podamos experimentar esa comunión con Cristo Jesús nuestro Señor, porque el Apocalipsis solo revela a Jesucristo y queremos que Jesús viva, more y reine en nuestros corazones. Nos abrimos, oh Dios, por lo tanto, a toda tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza. Y si alguno ya tuvo curiosidad y estuvo mirando dónde están, seguro que sabe que es Apocalipsis 26. Y en ese capítulo 20 vamos a tener una bienaventuranza más. Y ya después vamos a ir por la séptima en el 22. Pero ahora vamos a mirar aquí en Apocalipsis 20, versículo 6. ¿Listos? No están todos listos hoy. ¿Listos para leer juntos la palabra de Dios? Muy bien, leamos juntos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuántos años? 1000 años. Preciosa bienaventuranza. Pero también aquí hay advertencia. Porque, mis hermanos, si hay bienaventuranza para los que tienen parte en la primera resurrección, hay una advertencia también para que la segunda muerte no tenga potestad. Es decir, ser bienaventurados en la primera resurrección es no ser desventurados
para una segunda muerte. ¿Qué significa eso entonces? Si aquí dice que hay una primera resurrección y hay una segunda muerte, tenemos que hacer un enlace lógico en estos términos y palabras. Y es que hay dos resurrecciones y hay entonces también dos muertes. ¿Estamos claros en eso para comenzar el estudio? Hay dos resurrecciones y hay también dos muertes, porque acabamos de leer que dice que el bienaventurado es el que tiene parte en la primera resurrección, pero no tiene parte en la segunda muerte. Bueno, habiendo clarificado esto, vamos a mirar en la misma palabra de Dios cómo vamos a descubrir justamente este asunto de la primera y la segunda muerte. Y miren, quiero que veamos esto comenzando por Tesalonicenses 4, 16 y 17, que ya en algún momento lo hemos referido, pero me parece que hasta ahora no lo hemos leído textualmente. Así que vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Todavía escucho el sonar de las hojas en la Biblia, pero les pregunto, ¿ya estamos listos? Vamos a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y ¿qué cosa? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primeramente, con este versículo vamos a puntualizar no solo que esa es la primera resurrección de los bienaventurados, sino que también vamos a puntualizar aquí algo importante, y es el hecho de que ocurre cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Al venir nuestro Señor Jesús en poder y gloria, es cuando los muertos son levantados, vuelven a la vida, resucitan para que su cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Y yo quisiera que veamos esto porque también es importante en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vayan conmigo, por favor, ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos. Déjenme, yo les digo ahora desde dónde vamos a leer. Vamos a leer desde el 52. ¿Ok? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Se refiere también a los justos, a los que han muerto, como vimos en una bienaventuranzas. ¿En quién? En el Señor. Cuando vimos la bienaventuranza que decía: bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor son estos. Dice: y serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles. Ahora, yo le dije una de estas noches que el apóstol Pablo, cuando hablamos de la palabra pronto, que a veces uno se siente incómodo porque ¿desde cuándo usan la palabra pronto? Ya pasaron 2000 años. Y decíamos que Pablo habló varias veces en sus cartas, en sus epístolas, diciendo luego los que estamos de pie, los que estamos con vida. Lo dice en Tesalonicenses 4 también en el versículo 17. Y aquí lo vuelve a decir en el versículo 53, 52 al final. Y nosotros seremos, ¿qué cosa? Dice él, transformados. ¿Sí? Porque él se está contando entre los que podían estar con vida a la venida de Jesús. Y luego veamos lo que dice acerca de esa transformación. Porque es necesario. Y me imagino él haciendo, mientras escribe así, mostrándose o señalándose a sí mismo, porque es necesario que esto corruptible, nuestros cuerpos, se vistan de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque los que resuciten en esta primera resurrección, ya la muerte no tiene nada más que ver con ellos. Por lo tanto, la muerte es sorbida en victoria. Cuerpos mortales vestidos de inmortalidad, cuerpos corruptibles, ahora incorruptibles, por lo tanto, tienen vida eterna. Hermanos queridos, qué maravilloso. Ahora permítame regresar ahí a Tesalonicenses, porque nos quedó el versículo 17 pendiente, y decía ahí el apóstol Pablo, que refería hace un minuto: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí cabe una anotación, porque la bienaventuranza de esta noche dice que son bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sin embargo, por este versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 y también por 1 Corintios 15, versículo 52, hay un grupo, habrá un grupo que estará de pie, que no participará de la muerte, que no tendrá que dormir ese sueño de los justos, y que va a estar de pie a la venida del Señor. Y nosotros podríamos decir: bueno, allí no hay una bienaventuranza para ellos, pero qué más grande bienaventuranza que estar vivo, haber pasado por toda la tribulación, haber pasado por toda la acechanza maligna, haber pasado por toda la persecución, y a pesar de que el enemigo haya acosado pretendiendo perderlos, sellarlos para muerte, el Señor los habrá sellado para vida eterna y estarán de pie. Así que también son bienaventurados los que puedan permanecer en pie. Si nos ha de tocar a nosotros en esta generación, solo el Señor lo sabe. Pero lo que tenemos que hacer es vivir, como lo dijimos en una de estas noches, en Cristo, para que si morimos, muramos en Cristo. Porque el Señor vendrá a buscarnos. Acuérdense de un título que les di esta semana: ¿vivos o muertos? Y ese tituló así el tema, y el pastor me dice: ¿qué es eso, pastor? Se busca vivo o muerto. Y ya el desarrollo del tema lo reveló. Sí, porque el Señor vendrá a buscar a los justos vivos y a los justos muertos. Bienaventurados, por tanto, ambos. Claro que sí. Vamos a continuar estudiando, mis hermanos. Y ahora vamos a mirar que son bienaventurados y son santos los que no están sujetos a la segunda muerte. Ya lo miramos. Pero aquí hay otra parte de la bienaventuranza. Vuelvan conmigo a Apocalipsis 26. Y miren ustedes la segunda parte del versículo. Dice así: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta es la segunda parte de la bienaventuranza. La primera es que no tendrán parte en la segunda muerte, porque ellos son parte de la primera resurrección. La siguiente parte es que son reyes y sacerdotes. Y ahorita que estoy repitiendo esto, hay algo que saltó aquí a mi mente, porque cuando les decía al principio que hay 2 muertes, 2 resurrecciones, vamos a clarificar aún cuando lo tenía ahí para más adelante. Mire esto: si hay una primera resurrección a la venida de Cristo Jesús,
hay una segunda, como dijimos. Y esa segunda resurrección justamente es al término de los 1000 años. Después de esos 1000 años, vamos a leer juntos para entender qué es lo que pasa y por qué hay una segunda resurrección. ¿Listos? Vamos a leer ahora versículos del 1 al 5. Del 1 al 5. Estamos en Apocalipsis 20. Del 1 al 5. Así que estamos en la misma página. Comencemos a leer. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Número 1, han pasado 1000 años. Ya habíamos en algún momento mirado que Satanás está, como se dice aquí en la palabra bíblica, atado, porque la tierra está vacía completamente. Por lo tanto, se desata la llave del abismo, es decir, de los sepulcros también. Y significa entonces que resucitan todos los impíos. Ahora vamos a mirarlo más claro. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo no podemos precisarlo, porque resucitan todos los impíos y entonces ocurre lo que también se conoce como el último intento del enemigo para andar en los 4 ángulos de la tierra, para todavía persuadir a todos ellos de que deben unirse para pelear esa última batalla. Porque la nueva Jerusalén, ¿qué va a pasar? Descenderá. Ahora bien, vamos a seguir. Y dice aquí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Escuchen eso otra vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son esos otros muertos? Los impíos. Los impíos. Esa es la segunda resurrección. La resurrección de todos los impíos. Para que Satanás y todo el séquito demoníaco haga esa última obra de querer persuadirlos para ir contra la santa ciudad. Esa es la segunda resurrección. ¿Ya está claro ahora, mi hermano, hermana? Vamos a seguir. Aquí está entonces ahora, vean ustedes el versículo 7. Vamos a saltarnos la bienaventuranza de esta noche, que es el versículo 6. Y dice aquí, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será, ¿qué cosa? Dice allí, suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermanos, y esto da pesar, solo de pensar que los impíos son como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos clarificando. Ya encontramos la segunda resurrección. Y ahora al final estamos encontrando ¿qué cosa? La segunda muerte. Acabamos de leerlo, porque dice que son arrojados al lago de fuego y azufre. Ahora, cuando dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermanos, no solo por esta referencia, sino otras más en el Apocalipsis, entendemos que el fuego siempre
tiene consecuencias eternas. Ciudades que fueron destruidas por fuego, ¿alguien recuerda? ¿Están ardiendo todavía? Y usted mira la palabra de Dios, dice que fueron destruidas con fuego eterno. Pero no es porque van a arder eternamente, sino porque su consecuencia es eterna. ¿Sí? Y cuando dice esta expresión por los siglos de los siglos, es una expresión en la que significa que una vez que se cumple la sentencia, esa permanece por los siglos de los siglos. No cambia, no se puede revertir. El impío es impío. Y vamos a mirarlo en una de las bienaventuranzas que todavía nos queda, cuando dice, por eso que el que es inmundo seguirá en su inmundicia, el que es justo seguirá en su justicia, el que es santo seguirá en su santidad. Sí, porque es así. Y para este caso, en cuanto a consecuencias eternas, ya los impíos, una vez que resucitaron y que han muerto la muerte segunda, no podrán más. Ahora, es muy importante clarificar que cuando hablamos de una segunda resurrección, estamos hablando solamente de los impíos. Porque sí hay algunas interpretaciones y enseñanzas sobre estos textos en los que sugieren que también van a resucitar a la venida de Cristo Jesús. Entonces debemos tener claro esto. Eventualmente, cuando estos resuciten después de los 1000 años, allí estarán también todos aquellos que fueron los opresores, los que martirizaron al mismo Señor Jesucristo. Sí, pero es entonces. Bien, después de esto, mis hermanos, dice la bienaventuranza en su segunda parte que los bienaventurados y santos son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Sacerdotes y reyes. Qué términos más hermosos, hermanos. Cuando nuestro Dios nos habla al corazón por el gran amor que tiene, que de paso no le he puntualizado porque mirarlo así como lo estamos escuchando hoy suena a veces grotesco, ¿no? El final de los impíos, pero aún eso es un acto de amor de Dios. ¿Sabía usted? Aún eso es un acto de amor. Y ahora vamos a mirar que justamente el privilegio que tendrán los redimidos de juzgar durante los 1000 años para revisar los registros, los libros en el cielo. Porque, hermanos, si a nosotros nos parece que a veces somos minuciosos para ciertas cosas de nuestros controles financieros o de nuestros documentos, imagínense nuestro Dios tratándose de la salvación o en algunos, bueno, dice que como la arena del mar, en una muchedumbre también de perdidos, de impíos, tiene que vindicarse. La acusación de Satanás ha sido que Dios es un Dios injusto. Por lo tanto, serán los mismos santos que van a juzgar. Quiero que miren conmigo esto, por favor, y lo corroboremos también aquí en la palabra de Dios. Miren cómo dice. Primeramente quiero que volvamos a Apocalipsis 1:6, porque allí está nuevamente los términos de reyes y sacerdotes para Dios que el apóstol Juan pone en el primer capítulo de Apocalipsis, al comienzo de la revelación. ¿Cómo dice allí? A Él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo está diciendo el apóstol Juan, diciendo de la revelación de Jesús. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio. Ahora quiero que miren conmigo lo que dice 3:21. Denle la vuelta a la página. Justo después de ese texto que ayer miramos, que es el 20. Recuerdan que miramos cuando Jesús dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora veamos el que sigue, el 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Van a reinar conmigo. Lo que dice la bienaventuranza. Van a reinar conmigo. Reyes y sacerdotes. Amén. Oh, gloria a Dios. Hermanos, ahora miremos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2. La palabra de Dios dice allí: ¿o no sabéis que los santos han de qué? De juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas, hablando justamente de situaciones que se daban también en la iglesia y con los incrédulos. Y el apóstol Pablo tiene muy claro en esas cortas líneas y dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Así que todo esto nos da la referencia del cumplimiento de ser reyes y sacerdotes. Sacerdotes, ¿por qué? Porque estarán en la misma presencia de Dios. Y en este mundo los sacerdotes del orden levítico tenían oportunidad de servir en el templo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar donde estaban los símbolos de la presencia de Dios, en la Shekinah, allí en donde estaba el arca. Hermanos queridos, solo una vez al año, en el día de la expiación. Y ese sacerdote debía estar purificado, debía ser santo, santo, porque de no ser así, moría allí. Entraban con unos cascabeles, porque si dejaba de sonar, significaba que había muerto. Y de algún modo era la señal para también decir: el hombre no estaba a la altura ni digno de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, ahora los redimidos que están en la misma presencia de Dios pueden estar a la altura de ser llamados sacerdotes, porque ahora pueden ver cara a cara a su Dios. Es por eso que se les puede denominar sacerdotes. Y tan es así que el apóstol Pedro también fue enfático cuando dijo que los que aceptan a Cristo Jesús y permanecen en esa vida consagrada y dedicada y fiel a Él hasta que el Señor vuelva o nos llame de la tumba, dice que somos y debemos considerarnos un linaje escogido. Y el linaje escogido tenía que ver con una línea de realeza, descendientes de reyes, descendientes de la realeza. Y luego agrega también real sacerdocio, pueblo santo, una nación escogida. Hermanos, qué cosas, son términos hermosos, pero debemos nosotros vivirlos día a día, si un día también queremos que esta bienaventuranza se cumpla en cada uno de nosotros. Y nosotros seamos parte, si hayamos bajado al descanso, de esa primera resurrección. Y que no seamos parte de la segunda muerte. Y que cuando eso ocurra, Cristo venga y a los que resucitan justos son elevados. Y luego los que hayan quedado con vida, de acuerdo a la palabra de Tesalonicenses 4, suban para estar 1000 años
reinando con Cristo, puedan ser los reyes y sacerdotes de Dios. Ahí tienes que estar tú, ahí tengo que estar yo. ¿Así lo quieres, mi hermano? Esa es la bienaventuranza que hoy debe resonarnos como esa palabra dulce al oído, como una promesa que debes aplicarla personalmente a ti. Qué maravilloso, mis hermanos. Primera de Pedro 2:9 al 12. Yo quiero que lo leamos juntos, aun cuando estábamos refiriéndolo hace un momento, porque es un texto también precioso acerca de la identidad de nosotros ahora mismo. Primera de Pedro 2:9 al 12. Si lo tenemos, decimos amén. Muy bien, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Tú te cuentas ahí en ese grupo, mi hermano y hermana? Amén, amén. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, amigos queridos, si somos y hemos de ser más bien los reyes y sacerdotes de Cristo Jesús, y que vamos a reinar con Cristo Jesús, desde hoy debemos vivir a la altura de esos títulos. De acuerdo a la palabra que hemos leído ahora al final del apóstol Pedro, al aceptar a Cristo Jesús, al dejar esa vida de pecado separado de Él, y ahora vivir esta nueva vida en Cristo Jesús, porque fuimos alcanzados por su misericordia. Dice, antes no éramos de su pueblo, pero ahora somos del pueblo de Dios. Tú debes creerlo. Eres de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Hay una historia que a mí me conmueve mucho, está en 2 de Samuel capítulo 9. Y por el poco tiempo que tenemos no puedo referirles todos los detalles. Pero se trata de un hombre llamado Mefiboset. Y él era el hijo del príncipe Jonatán. Y era el nieto del rey Saúl. Mueren en el mismo día su padre y su abuelo. Y ya todos saben que el nuevo rey no será de ese linaje. Escucha esto. No será de ese linaje, es decir, de esa misma familia. Porque ya nuestro Dios determinó que el nuevo ungido era ¿quién? David. Es muy claro para el mundo que se regía por reyes y que todavía, pero en otra manera es hoy, ¿verdad? Ya más como una representación solamente pues monárquica. Pero en aquel tiempo, cuando eso pasaba, lo natural era que debían exterminar a todos los descendientes del linaje que había estado reinando. Todos los descendientes. Tenían que exterminarlos para asegurar la continuidad, la solidez del nuevo reino, del nuevo linaje. Así se acostumbraba. Así que la nana de
Mefiboset. Él es un niño de apenas 4 o 5 años de edad. Sabiendo eso, lo toma en sus brazos. Hermanos, no puedo evitarlo. Ustedes están conmigo, ¿verdad? Unos minutos más, vayan por favor. Segundo de Samuel capítulo 9. Porque yo sé que hay algunas historias que les son nuevas todavía y no puedo dar por hecho de que todos conocen esta historia, pero qué bonito y qué hermoso será que encontremos hoy juntos aquí en esta apelación final al mensaje de Dios, algo muy hermoso en la historia de Mefiboset. Y dice aquí la palabra de Dios, vean ustedes ahora, voy a llevarlos solo unos versículos antes. Capítulo 4, segundo de Samuel 4, y el versículo es justamente el 4. Segundo de Samuel 4. De paso, los libros decimos segundo, las cartas decimos segunda o primera, ¿sí? Para cuando vamos a mencionarlo. En este caso es el segundo libro de Samuel. Si dijéramos que es Tesalonicenses, es segunda carta a los tesalonicenses o segunda a los tesalonicenses. En este caso es segundo de Samuel capítulo 4 versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Al llegar la noticia de que había muerto el rey y el príncipe, la nodriza o la nana dice: debo salvarle la vida a este muchachito. Tiene 5 años, ¿el qué culpa tiene de ser descendencia del rey? De un linaje que tienen que exterminar. Y lo lleva en la huida. Y sucede el accidente. Se le cayó. Y cuando dice que se le cayó, yo no creo que se le cayó así al nivel del suelo, no sé, en un camino quizá que tenía voladero allí, un tanto de precipicio. Algo pasó para que se le hayan roto los 2 pies, los tobillos al muchacho, y quedara lisiado, cojo de ambos pies. Así que ese muchachito, en esa huida, es llevado a un lugar seguro. Y el lugar seguro se llamó Lodebar. Ahí lo tuvieron en una familia que habían sido leales servidores de Saúl. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Los años pasaron. Llegó a ser un adulto, Mefiboset. Pero él ya nunca más se le conoció como un miembro de la casa real, como alguien de linaje real, como el hijo del príncipe o el nieto del rey. De hecho, ni le convenía que la gente lo supiera. David ya está sentado en su trono, asentado, es la palabra que dice. O sea, ya hay paz, todo está bien. Han pasado varios años. Y entonces David se acuerda de su pacto con Jonatán, el príncipe que había fallecido. Habían hecho un pacto de cuidar la descendencia del uno o del otro si alguno moría antes que el otro. Y entonces él quiere honrar esa promesa y llama a sus siervos. Y ahora es el capítulo 9, justamente lo que yo estaba relatándoles, pero pues ya los llevé aquí a buscarlo. Vean ustedes aquí cuando dice el versículo 3: el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba, respondió el rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al Señor: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David
y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que antes que no éramos del pueblo y antes no habíamos alcanzado, ¿qué cosa? Misericordia. Ven ustedes lo que le dice el rey: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Bueno, le da algunas indicaciones, pero quiero que vea solamente el versículo 13 al final. Y moraba Mefiboset, ¿en dónde? Dice ahí, Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos y amigos queridos, Mefiboset se calificó a sí mismo como un perro muerto. Alguien que no tenía ninguna oportunidad de vida. ¿Sabe por qué? Porque él ya no era de linaje real. Y la sentencia sobre él la tenía desde los 5 años. Había huido. Pero cuando lo fueron a buscar a la casa de Maquir, porque le dijeron que el rey lo buscaba, el rey lo llamaba, él pensó: hasta aquí llegué. Finalmente me encontraron y voy a morir. Por eso él piensa que es un perro muerto. Ahora el asunto es que podía decir: soy hombre muerto, pero dijo perro. El concepto de sí mismo era lo más bajo que podía expresarse con una palabra como esa. Pero David, el rey, le dice: yo voy a hacer 3 cosas contigo. Haré contigo misericordia, es decir, vas a vivir, no vas a morir. Si tú pensaste que ibas a morir, ahora vas a vivir. 2, te voy a devolver lo que te pertenece, lo que te fue quitado. Y 3, vas a sentarte en mi mesa y vas a comer en la mesa del rey. Nosotros, mis hermanos, merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Sin Cristo no tenemos ninguna esperanza. Pero si el rey te manda a llamar, es porque quiere que reines junto a él. Que te sientes a la mesa del rey. Porque él también hace misericordia a nosotros y nos da vida. Y por eso somos bienaventurados, porque si permanecemos fieles, seremos parte de esa primera resurrección. Y la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Y entonces reinaremos con Cristo Jesús. Mefiboset, estoy seguro que no daba crédito a las palabras del rey. Sabía que lo que él merecía era la muerte. Y lo peor, ¿sabes? Como una descripción gráfica. Ahora, aunque era llamado a vivir en el palacio real, ni siquiera parecía ya un hijo de príncipe o un príncipe también. El pobre
cojeaba, su caminado daba pena, vamos a decirlo así. Pero hay una descripción que me encantó un día que leí, alguien que escribió sobre esta historia de 2 de Samuel 9. Y dice, pero imagina esto. Como David dijo, siempre comerás a mi mesa. Por lo tanto, en cada comida, desayuno, almuerzo y cena, Mefiboset estaba en la mesa del rey, con el rey, con los príncipes. Y cuando él estaba sentado en la mesa, el mantel caía sobre sus piernas. Lo que se podía ver de él era de su pecho hacia arriba. Se veía su rostro, se veía radiante, se veía feliz. Era un hombre al que le habían perdonado la vida. Tenía vida porque el rey le dijo, haré contigo misericordia. Y ahora tenía el privilegio de estar en el palacio real. Así que cualquiera que lo veía allí sentado a la mesa del rey, decía, qué apariencia la de ese muchacho. Realmente hace poco que lo estamos viendo aquí, pero tiene una apariencia de rey, una apariencia de príncipe. De repente alguien le decía, pero espérate que se levante de la mesa. Y entonces Mefiboset rengueaba, cojeaba de sus pies. Pero el rey había dicho que siempre iba a comer a su mesa. ¿Qué significa eso, mi hermano y hermana? De acuerdo a lo que vimos ayer también. Nosotros tenemos que comer día a día la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Que la única manera de poder alcanzar esa santidad, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es a través de la Biblia, en la revelación de Jesús diaria en nuestra vida. Así que ese muchacho, como el rey había dicho, te vas a sentar siempre a mi mesa. Alguien tenía que decirle a los que lo criticaran, eso no importa, porque ya el rey le dio el lugar en donde él está bien y estará bien siempre. Y ese lugar es en su mesa. Sentado a la mesa del rey, el manto del rey cubre su defecto. Y no importa que esté cojo, porque es ahora nuevamente de linaje real, de un linaje escogido, porque el rey lo determinó. Tú y yo no teníamos parte, pero el rey también decidió extender su misericordia a ti y a mí, para que seamos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si tú tienes un corazón agradecido porque has dejado las tinieblas o porque estás dejando esas tinieblas para vivir en la luz y para ser llamado parte de esa nación santa y escogida y de ese linaje especial y de ese real sacerdocio, hermano querido, amigo querido, hoy el Señor te dice, haré contigo misericordia, te devolveré el gozo de la salvación y también tú, sí, tú, vas a sentarte a la mesa del Rey. Y vas a sentarte para reinar con Cristo Jesús, tal como lo anunció en Apocalipsis 3:21. Se sentarán conmigo en mi trono. Ese es nuestro lugar, hermano, amigo. ¿Quieres ser bienaventurado? Si así lo anhelas, así lo quieres, ¿por qué no lo manifiestas al Señor? ¿Por qué no te levantas de pie y le dices, Señor, aquí estoy,
A veces también nos hemos calificado a nosotros mismos de una manera muy despectiva, menospreciativa. Hemos sido muy duros con nosotros. ¿Se acuerdan que hablé un poco de esto una de estas noches ya? A veces ya el Señor nos ha perdonado y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, porque vemos todavía las consecuencias de nuestros pecados pasados. Y entonces nos sentimos indignos. Y el Señor nos habla como le hablaba el rey a Mefiboset con tanto amor, y él decía, no, ¿cómo tú me estás diciendo eso a mí? Si yo siento que no valgo más que un perro muerto. Y yo no sé cómo te sientas tú, ni qué has pensado de ti, pero sí sé lo que piensa Dios de ti. Y Él dice, eres mío, te puse nombre, soy tu creador y tu formador, soy tu redentor, soy tu rey. Y tú eres mi hijo y mi hija. Si eso Dios piensa de ti, por favor desecha todo el pensamiento que te hace recordar la indignidad que viviste antes, la vergüenza, el dolor y las consecuencias de los errores. Hoy el Señor te quiere decir desde ya, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, y la promesa de Apocalipsis 26 es tuya. Yo dejé un canto allí, hermano Efrén, y permítame, adelante, decirle cuánto le agradezco al Señor que siendo joven pude entregar mi vida. Cristo llegó a mi vida en mis días de juventud. Cristo abrió mis ojos, me hizo ver gloriosa luz, gloriosa luz que me llevó hasta el Calvario y me mostró al Salvador crucificado. Gloriosa luz que penetró en mi corazón en el momento que yo acepté a mi Jesús. Cristo está en mi vida y gracias doy a mi Señor. Veo hoy en las tinieblas gracias a su gloriosa luz. Gloriosa luz que me llevó hasta el Calvario y me mostró
al Salvador crucificado. Gloriosa luz que penetró en mi corazón en el momento que yo acepté a mi Jesús. Querido hermano, amigo, somos hoy real sacerdocio, linaje real, porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la luz que llegó a nuestra vida, que nos permitió ver a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ahora esa luz tenemos que compartirla. Amén. Gloriosa luz que penetró en mi corazón en el momento que yo acepté a mi Jesús. Amén. Si eres de ese grupo de reyes y sacerdotes a los que se aplica esta bienaventuranza, yo te invito a que vengas aquí. Vamos a creerle al Señor. Haz a un lado aquello que has sentido y pensado sobre ti mismo. Hoy créele a la palabra del Señor. Y comienza a vivir o continúa viviendo a la altura de cómo Él te califica, de cómo Él te conceptualiza, de cómo Él piensa de ti. Pueblo escogido, nación escogida, real sacerdocio. Hermana Elena, me alegra verle con su hija. Yo ayer les mencioné que ella hoy tenía algo muy especial, pero dijo, todavía es más especial escuchar la palabra de Dios. Pero la estamos felicitando por su aniversario. Dios le bendiga. Y vamos a orar ahora mismo también por usted. Ayer uno de mis hermanos que hoy no pudo venir, y olvido su nombre, Armando, me ha dicho de un familiar que ha perdido un ser querido. Me parece que su hermano, si no mal recuerdo, que él tiene, ha muerto la esposa de él. Entonces ha muerto el papá de la esposa de él. Así que vamos a orar también por esa familia. ¿Alguien más tiene un motivo de oración? Solo levante su mano. Aparte de todo lo que vamos a pedir al Señor por este tema, vamos a incluir esas peticiones de nuestros corazones al Señor. ¿Ok? Mantenga su mano así. Vamos a orar. Nuestro Padre de amor, alabamos y exaltamos tu precioso nombre, porque tu misericordia nos alcanzó. También estábamos muy lejos, no teníamos esperanza, merecíamos solamente la muerte. Pero también nos mandaste a llamar, como ya mandó el rey a llamar a Mefibosé, para venir ante tu presencia, ante el Rey de Reyes, y poder escuchar que tu misericordia nos alcanza, que Cristo Jesús ya pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención, con su sangre preciosa, y que en su sangre expiatoria tenemos nosotros perdón de nuestros pecados y garantizada la salvación y la vida eterna. Que entonces ahora pasamos a ser parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, y somos de este pueblo llamado a anunciar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Oh Señor, qué gran privilegio que desde ahora ya somos de la realeza.
Somos los hijos e hijas del Rey de Reyes. Y nuestro Dios, hay una realidad, y es que el enemigo no cesa de atacar. Y yo te ruego que cualquier atadura que alguno tiene, alguna cadena de esclavitud, alguna cosa, en el nombre de Jesucristo, hoy rompe esas cadenas, Señor. Dale libertad total a tu hijo, a tu hija que lo necesite. En el nombre de Jesús hay poder. Y hoy queremos ser los objetos. Hoy queremos ser los depositarios de tu gran poder y gloria, Señor. Perdona nuestros pecados y que hoy, al salir de aquí, salgamos con la frente en alto. No por orgullo y vanagloria, sino por gratitud y por creer lo que ahora somos. Real sacerdocio, linaje real. Y Señor, por la fe, declaramos también que esa bienaventuranza será nuestra. Y tendremos parte en la primera resurrección si hayamos bajado al descanso y muramos en el Señor. Pero la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Y vamos a ser sacerdotes y reyes de Dios. Y reinaremos con Jesús. Hoy, Señor, aquí nos declaramos lo que tú piensas de nosotros, reyes y sacerdotes. Toma nuestras vidas, oh Dios, y no permitas que nada ni nadie más nos aparte de ti. Somos tuyos desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Tengamos una linda noche.